Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenido, qué bueno que nos acompañen una vez más para este tiempo de enseñanza, tanto para servidores como líderes, como todos aquellos que se quieren involucrar en el ministerio y seguir creciendo espiritualmente y en su servicio al Señor. Hoy quiero compartirles acerca del tema de mirar lo que Dios ve. En nuestra vida es algo muy importante que continuamente estemos evaluando si lo que nosotros estamos viendo, considerando o las metas y sueños y anhelos que tenemos tienen que ver cómo es que Dios ve en nosotros, cómo es que el propósito de Dios es para nosotros. Y es bien importante para todo aquel que se dice ser un seguidor de Jesucristo, que pueda diariamente poder entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Y a través de la vida y a través del ministerio y de los años que tienes como creyente, esta pregunta debe de ser continuamente evaluada, cómo tú respondes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dónde Dios me quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Por eso quiero compartirles este tema acerca de mirar lo que Dios ve. Ver cuál es su voluntad en la palabra de Dios, en lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, en lo que podemos entender a través del Espíritu Santo al leer la palabra de Dios o hacer oración como creyentes ante el Padre Celestial. Entonces quiero hablarte de mirar lo que Dios ve. En la vida diaria es muy fácil desenfocarnos de lo que Dios quiere que esté sucediendo en nuestras vidas. Por eso debemos orar que podamos mirar lo que Dios ve en nuestras vidas aquí en la tierra y entender cómo debemos de vivir cada uno de nosotros. Si algo podemos decir como discípulos de Cristo es que nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesús. Por eso es que necesitamos poner atención a todo aquello que los evangelios nos presenten, cómo Jesús actuaba, cómo pensaba, cómo respondía, por qué es que a veces se quedaba en silencio, por qué a veces ponía atención a ciertos personajes y les hacía ciertas preguntas. Pero vamos a aprender un poquito del Señor Jesucristo, cómo es que Él podía ver su persona misma, siguiendo la voluntad del Padre, reconociendo esto tan importante. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 38, dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Podemos reconocer que el Señor Jesús es bien claro en su mensaje diciendo, Él ha sido enviado por alguien, por el Padre Celestial. Y hay una voluntad suprema la cual Él está dispuesto a seguir. Él da a conocer, él no va a seguir su propia voluntad humanamente. Él dice, voy a seguir la voluntad del Padre. Esta ha sido la voluntad del Padre, que Él descienda. No para que Él haga lo que Él quiere, sino la voluntad del Padre. Imagínense Jesús siendo perfecto. Él mismo estableciendo que es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios, pero Dios mismo lo envió a Él. Y entonces Él está sujeto a la voluntad de Dios, el Padre. Como líderes y servidores, como creyentes, algo que debemos de desarrollar es continuamente reconocer la diferencia entre la voluntad nuestra, la voluntad de nuestros familiares, la voluntad de nuestros padres hacia nosotros y la voluntad de Dios. Es bien importante que nosotros vayamos aprendiendo día con día cómo yo puedo reconocer cuál es la voluntad de Dios. Hay ocasiones que te encontrarás en situaciones que pueden ser muy tentadoras y parecer que son la voluntad de Dios. Pero muchas veces puedes reconocer que no necesariamente es la voluntad de Dios lo que está enfrente de ti, aunque pareciera muy bueno, aunque ciertos creyentes te dijeran, eso es lo que Dios quiere para ti. Llega un momento en tu vida en que tú reconoces con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida, en oración, en la palabra, empiezas a escuchar y entender cuál es la voluntad de Dios. Hay cosas muy buenas que dejarás pasar porque reconoces no es la voluntad de Dios. Y hay cosas muy difíciles que estarás enfrentando, pero las aceptarás porque reconoces Dios en su voluntad me permite atravesar esto para yo seguir creciendo y dependiendo de Él. Si hemos de mirar lo que Dios ve, necesitamos empezar reconociendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Mira, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 37, dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús muestra su lado de la pasión que él tenía por el pueblo, la pasión que él tenía por la gente, su deseo genuino, basado en la voluntad del Padre, de amar a Israel, de amar a los judíos, de amar al pueblo entero, tanto aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios como aquellos que estaban lejos de la voluntad de Dios.
Jesús mismo se da a conocer que es tanto su amor que pone este ejemplo. Y este es un ejemplo simplemente de la naturaleza que podemos ver la gallina y los polluelos. Cómo es que la gallina cuida de los polluelos o busca de los polluelos. Y Jesús dice, como si yo fuera ese personaje, yo los he buscado a ustedes. Los he querido poner bajo mis alas, los he querido traer a protección y a bendición, pero no quisieron. Ahora imagínense, muchos de nosotros llegamos a decir, wow, si yo hubiera estado en el tiempo de los apóstoles y de Jesucristo, yo sí hubiera obedecido al Señor Jesucristo en todo lo que me pidiera o me dijera o me mostrara. ¿Sabe? Yo creo que no. Si ahorita no lo podemos hacer cuando no lo vemos, tampoco lo haríamos cuando estuviéramos presentes ahí. Hay mucha gente en el pueblo de Israel que rechazó a Jesús. Hubo gente que decidió creer en Jesús. Hubo gente que decidió escucharlo. Hubo gente que decidió seguir lo que Jesús decía. Jesús traía un mensaje de salvación, de una nueva oportunidad, de perdón, de restauración, de salud, de vida. Pero a la misma vez traía un mensaje de por obedecer a Dios, uno va a sufrir, uno va a pasar muchos percances, muchas situaciones difíciles, muchos momentos en los cuales quizá humanamente dijéramos, no quisiera yo estar atravesando por ellos. Pero si algo podemos ver en Jesucristo es esto, el amor que Él tenía por la gente. El deseo que aun cuando Él era rechazado, Él continuamente buscaba las personas. Si algo le podemos aprender a Jesús es buscar la voluntad del Padre primeramente. Segundo, esto que Dios nos llama a hacer es gente, personas que necesitamos amar. Dios ama al ser humano y quiere demostrarle que lo ama muchas veces a través de ti, a través de mí, a través de cómo los tratamos, a través de cómo les hablamos, a través de lo que les mostramos del Evangelio. Mira, en Mateo 9, 35 al 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora el evangelio según San Mateo nos muestra este lado una vez más, esta compasión de Jesús por la gente. Este deseo de que ellos recibieran de la palabra de Dios. Él andaba en todo lugar en las sinagogas, andaba predicando en todo lugar el reino, andaba hablando de lo que el evangelio es y andaba sanando a las personas. Andaba no solamente hablando el evangelio, sino haciendo milagros entre ellos. Andaba entre todo el pueblo, no vino solamente a unas personas, vino a todas las personas y todo aquel que lo recibía, su vida era transformada. Mire, Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque Jesús los miraba que estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Y esto es algo importantísimo que tenemos que preguntarnos el día de hoy. Dios miraba a la gente como ovejas que no tenían pastor. Jesús miraba a la gente como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo ves tú a la gente? Cuando hay gente que no conoce de Dios, ¿tienes compasión por ellos? ¿Qué estás haciendo por ellos? Estás predicando la palabra, les estás hablando de Cristo. Cuando miramos a estos personajes, estas ovejas, esta representación o seres humanos, lejos de juzgarlos, deberíamos de sentir compasión y decir, wow, cuando uno está sin Dios, uno está perdido, está desprotegido. Si nosotros queremos mirar lo que Dios ve, necesitamos empezar a orar, Señor, déjame ver en todas las personas que me permitas encontrar qué es lo que tú quieres hacer en sus vidas para yo poder mirar lo mismo. Mire, en el versículo 35 al 38 esto se nos enseña, pero en el 37 y el 38 esto es lo que dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Jesús dice en este momento? ¿Qué es lo que Jesús está mirando? Está mirando que hay muy poca gente. Hay muy pocos obreros. Hoy día es muy acostumbrado a decir la gente voluntarios. Pero si tú eres un creyente, un seguidor de Jesús, tú no eres un voluntario, tú eres un servidor. Nosotros decimos, los voluntarios son bienvenidos. Los voluntarios podemos creer que son personas que conozcan o no conozcan de Dios, quieran o no quieran de Dios, pero que les gusta la obra que estás haciendo y se añaden a esa obra que estamos haciendo. Pero los obreros, servidores, son aquellos que han reconocido, Dios me llamó con un propósito para servir. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Jesús ve que necesitamos mirar? Hay pocos obreros. La pregunta es, ¿eres tú un obrero de esos? ¿O eres alguien que tiene muchos límites a Dios y le dices, no te puedo entregar todo?
Yo le tengo un consejo para dos tipos de personas. Uno, aquellos que sean voluntarios y aquellos que no se quieran comprometer más y hacer más. Que yo no les recomiendo eso. Pero si esa es tu situación, por lo menos te pido lo siguiente basado en este texto. Ora a Dios para que Dios sí envíe obreros que quieren servir en su mies, que quieren ser obreros, que quieren trabajar. Me encantaría pensar que todos los que escuchan y ven las enseñanzas tomen la decisión de ser obreros, de servir, de comprometerse, de pagar el precio, de hablar el evangelio, de estar en oración, de comprometerse en la congregación, de servir en ministerios, de dirigir equipos, de discipular personas. Pero sé que no todos van a tomar esa decisión. Por lo menos te animo a que inicies orando a Dios, que Dios envíe gente que quiera servir. Pero aquellos que han decidido ser obreros necesitan reconocer lo siguiente: Dios nos ha llamado a muchas personas a servir. Por lo tanto, roguemos a Dios que podamos recibir a esa gente y servir con ellos juntamente. ¿Para qué? Para entonces recoger la mies del Señor. ¿Qué es la mies? Ellos entendían en ese sentido de jornaleros o de campo lo que era la agricultura. Quizá muchos de nosotros no conocemos esto, pero básicamente el ejemplo es este. A Dios le pertenece la gente. Dios hizo al ser humano, es su creación. Si alguien ama al ser humano, es Dios. Nadie amará al ser humano como Dios y como Jesucristo lo han demostrado. Por lo tanto, yo le invito a todos los obreros que sigamos creyendo que Dios nos usa y sirvamos en excelencia. Miremos lo que Dios ve en la gente. Miremos lo que Jesús miraba acerca de Dios, de vengo a hacer la voluntad del Padre, no a hacer mi voluntad. Mire, hay obstáculos de los cuales nosotros vamos a encontrar en nuestra vida que nos impiden mirar lo que Dios ve. Entonces, los obstáculos de no mirar lo que Dios ve son, número uno, nuestra vida espiritual mediocre. Y mediocre se puede poner como mediocre. Como que sí estás queriendo servir a Dios, pero no te entregas completamente. Y si algo te va a impedir ver lo que Dios quiere, si algo te va a impedir ver la voluntad de Dios en tu vida, es que tu vida espiritual no está fuerte, no estás fundamentado en la palabra, no tienes una vida de oración, no estás continuamente diciéndole sí a Dios. Y eso no te va a permitir ver lo que Dios ve. Porque cuando estamos lejos o desconectados o fríos espiritualmente, es muy difícil mirar lo que Dios ve en la situación. Número dos, nuestra manera de pensar limitada. Muchos tenemos estos complejos de yo no sé si pueda, yo no sé si tenga la capacidad. Es que Dios no está preocupado por tu capacidad. Él ocupa tu corazón, Él ocupa tu disposición y decisión a decir, rindo todo a ti, usa mi vida como tú quieras. Y entonces poder pedirle, Dios, déjame ver lo que tú ves en mí para poder bendecir a la gente, para poder ayudar. Número tres, nuestra falta de amor a Dios y al prójimo. Si algo nos va a impedir ver lo que Dios quiere que veamos, es que no estamos enamorados por Dios, de su palabra, de la iglesia, de la gente. No estamos enamorados de Dios al punto que amemos al prójimo, aun cuando ese prójimo sea quienes nos lastiman o nos dañan, nos ofenden. Necesitamos pedirle a Dios, dame ese amor por ti y dame ese amor por la gente. Hay quienes dicen que aman a Dios, pero no pueden ver la gente. Es que esa combinación no es bíblica. Y si tú amas a Dios, tienes que tener entonces la capacidad de amar a la gente. Hay quienes dicen amar a la gente, pero no aman a Dios. Y es imposible querer quedar bien con la gente y no amar a Dios. Si amamos a Dios, podemos amar a la gente. Dios nos da esa capacidad. Entonces, número uno de lo que Jesús nos enseña a trabajar en equipo y mirar lo que Dios ve es esto: entendiendo nuestro propósito en la tierra. Entonces, cuando Jesús enseña a su equipo a trabajar, a cómo alcanzar las almas, con el mismo ejemplo, lo primero que puedo entonces comentarle el día de hoy es esto: debemos de entender nuestro propósito en la tierra. Jesús dijo, yo no vine a hacer la voluntad del Padre, yo no vine a hacer la voluntad mía, vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros debemos reconocer nuestro propósito en esta tierra, lo primero es esto: nosotros somos llamados a vivir en la voluntad de Dios antes que querer cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Porque muchas veces sueños, metas y anhelos de nosotros mismos nos van a alejar de Dios. Pero cuando nos enfocamos en la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir al vivir en su propósito y ser de bendición para muchas personas. Jesús enseña con su vida que su propósito en la tierra era hacer la voluntad de Dios. Número dos, Jesús enseña que Él depende totalmente de Dios. Si necesitamos nosotros hoy pensar, ¿qué es lo que me está haciendo falta?
Te invito a que pienses en esto. ¿Estás dependiendo totalmente de Dios? Y cuando me refiero a esto, no me refiero a decir una oración o decir una frase o decirle a alguien yo dependo de Dios, sino tus acciones, tu tiempo, tu dinero, todo realmente dependes de Dios. Y si dependes de Dios, entonces todo va a estar bien. Va a haber momentos altos, va a haber momentos bajos que experimentamos en todas las áreas de nuestra vida. Pero siempre y cuando dependas de Dios, cuando estés en los momentos altos o en los momentos bajos, todo va a estar bien. Porque en la voluntad de Dios podemos recibir lo que Él dice en Romanos a través del apóstol Pablo. La voluntad de Dios es agradable, buena, es perfecta. Número 3. Jesús nos enseña a trabajar en equipo y mirar lo que Dios ve cuando estamos haciendo la voluntad de Dios sobre todas las cosas. En la iglesia tenemos una visión. Y hay muchas veces que en la visión que Dios nos ha dado en la iglesia nos enfrentamos con retos que personalmente, a veces por preferencia y por gustos o por deseos, quizá yo optara por algo diferente. Pero cuando digo, ok, pero esto es la voluntad de Dios. Dios nos llamó a esto. Necesitamos crecer, necesitamos mejorar, necesitamos dar más, necesitamos servir más, necesitamos comprometernos más. Y todo empieza por mí mismo como pastor. Pero todo el liderazgo, los que están al frente de equipos, usted es el ejemplo para todos esos miembros de su equipo. No trate de excusarse o hacerse para atrás diciendo yo no me voy a comprometer más si usted es el que está al frente del equipo. El precio que pagamos los que estamos al frente es tiempo, esfuerzo, dinero, muchas cosas. Que hay gente que decide no pagar el precio y por eso no se vuelven en obreros, se vuelven en personas que quizá puedan orar. Dios trae más gente o otras personas que quieran hacer lo que yo no estoy dispuesto a hacer o lo que yo pienso que yo no puedo hacer. Entonces, si algo hemos de hacer de lo que Jesús enseña, como enseña a su equipo, él mismo, a su grupo de los discípulos, es debemos de hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Sobre amistades, sobre familiares, sobre cualquier cosa. Ahora, no me malentienda. Hay muchos que descuidan su familia por servir en la iglesia. Y hay muchos que no sirven a Dios porque dicen que cuidan de su familia. Pero la mejor manera que entendemos en la Biblia de estar bien en todo es, primeramente es Dios en todo, y después nuestra familia, y después nuestro trabajo y todo lo que viene después juntamente con nuestro servicio en el ministerio. Entonces, cuando reconocemos que la voluntad de Dios es sobre todas las cosas, eso siempre nos acercará más a Dios. Número 4, Jesús nos enseña a trabajar en equipo y mirar lo que Dios ve, sirviendo unidos en un acuerdo total. Jesús les dice, vengan, oren al Padre, rueguen por esto, para que vengan a esta mies que es tanta, son muy pocos los obreros. Entonces, los llama a servir unidos. Quizá no siempre tendremos todo el número de personas que quisiéramos tener para servir, pero los que tengamos serán suficientes para hacer la voluntad de Dios. No se base usted en el esfuerzo humano, sino que dependamos de Dios. Pero aquellos que estamos al frente en equipos, sirviendo en equipos, al frente del ministerio, necesitamos estar en esa unidad, en un acuerdo total. Número 5, Jesús nos enseña a trabajar en equipo y mirar lo que Dios ve, siendo siervos de Dios y de la gente. Jesús amaba a la gente, Jesús amaba a Dios. Jesús decía que la voluntad de Dios era primero antes que su misma voluntad. Jesús tenía compasión por las almas. Entonces, es muy raro que alguien me pueda decir que ama a Dios y que no puede amar a la gente, que ame a Dios y que no puede ministrar, bendecir y servir a la gente, que ame a Dios y que sea orgulloso, altanero, arrogante o soberbio ante la gente. Necesitamos cambiar como líderes. Tenemos la responsabilidad de estar bien con Dios, de estar bien en casa, de estar bien donde quiera que andemos. Como Pablo lo dice, tratar en lo que cabe de ustedes estar bien con todo el mundo. Pero nuestro deseo es aprender a mirar lo que Dios ve. Y Dios nos llama y nos ve como siervos suyos y de la gente, ministros de la gente, servidores de la gente. Tengamos el título de líder de equipo, tengamos el título de pastor o pastora o líderes. Somos siervos de Dios, somos siervos de la gente. Necesitamos mirarnos como Dios nos ve, como siervos de Dios y siervos de la gente. Número 6, Jesús nos enseña a trabajar en equipo y mirar lo que Dios ve, rogando por siervos a Dios. Nosotros en el ministerio nunca debemos de tomar el ministerio propio como si fuera nomás nuestro. Tenemos que compartir el ministerio con todos, según sean los dones, habilidades de las personas. No importa que tengan en la iglesia una semana, un día, un fin de semana, 20 años. Todos deben de ser llamados e invitados a ser servidores y obreros de Dios.
Y nuestra labor como pastores y líderes debe ser: Dios, te ruego, que quiere decir, oremos continuamente. Señor, levanta más líderes, levanta gente que se quiera consagrar, que se quiera comprometer, que quiera pagar el precio, que quiera creerte, que quiera usar sus dones, talentos y habilidad que tú le has dado para honrarte y glorificarte a ti, para ayudar a personas en dolor, en necesidad, para alcanzar a personas que quizás están enfermos, orar por ellos por sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física. Mire, número 7. Jesús nos enseña a trabajar en equipo y mirar lo que Dios ve, poniendo nuestra mira en las cosas de Dios. Cuando ponemos nuestra mira en las cosas de Dios, todo cambia en nuestra vida y el ministerio. A través de tantos años he mirado que hay mucha gente que se excusa en los errores de otras personas, sean pastores, sean líderes. Hay gente que cuando alguien comete una falta moral, le encanta decirlo a través de las redes sociales y descreditar a todos los creyentes y a todos los pastores y a todos los líderes porque esa persona falló. Déjeme decirle que nadie es perfecto y todos fallaremos. Y cuando alguien usa la falla, la caída, el error de alguien más como excusa para decir, por eso yo no me comprometo, por eso yo no sirvo, está cometiendo un grande error. Dios te llamó a ti a servirle poniendo tu vista en Él, no en los hombres. Si tú te desanimas porque la gente comete errores, estás equivocado y poniendo tu vista en lo que no debes de ponerla. Si tú eres un obrero que va a servir en la obra de Dios, vas a mirar muchas cosas, pero siempre deberías de tener tu vista, tu mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en Dios mismo. Ahora, líderes, con esto no tenemos razón de excusarnos y decir, pues yo siempre voy a decir que no me miren a mí, que no se pongan enfoque en mí, que no me escuchen a mí, sino que pongan atención en Dios. No, también somos ejemplos. Jesús fue ejemplo para sus discípulos. Los discípulos fueron llamados a ser ejemplo a los siguientes discípulos. Y así, mientras seguía creciendo el ministerio y el evangelio, se iba llegando a más personas. Escúchame, líder y servidor. La gracia de Dios es lo que nos va a fortalecer y nos va a ayudar para seguir adelante. Sí podemos crecer, sí podemos cambiar, sí podemos mejorar, sí podemos experimentar una transformación del corazón en nuestro vocabulario, en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad, en cómo amar a la gente. Sí puede Dios hacer la obra en nosotros para mirar que lo que Él ve, nosotros también lo podemos ver. Lo que Jesús miraba, también nosotros lo podemos ver y ponerlo en acción. Dios puede hacer la obra en nosotros para que la voluntad de Dios sea lo primero en nuestra vida que queremos hacer. Para que podamos amar a la gente con esa compasión con la que Jesús amaba a la gente y les compartía el evangelio. Para que podamos ser ejemplos a otros en nuestros equipos y ellos puedan seguir ese ejemplo y enseñarlo a otros también al pasar de los años. Yo le invito a reflexionar si usted el día de hoy no está mirando lo que Dios ve y está poniendo atención a chismes, a problemas, a necesidades, a tribulaciones, a luchas, porque hay quienes se enfocan en todos los problemas que tienen. Si tú te enfocas en tus problemas, en tus luchas, en tus pecados, en tus necesidades, nunca podrás ser un obrero que sirve al Señor en su mies continuamente. Estarás sirviendo por temporadas, cuando te sientes bien, cuando te sientes cómodo, cuando está todo en orden, pero cuando Dios te llama a servirle, es servirle toda la vida, es cada día. Y es descansar en Él, en su gracia, en su fortaleza, en su unción, en su poder para poder hacer el ministerio que Él nos llamó a hacer. Yo te invito a que hagamos esta oración juntos. Padre Celestial, te doy gracias en este día por toda persona que nos ha escuchado el día de hoy. Y te pido, Señor, que nos permitas ver lo que tú ves en nosotros, que nos permitas ver lo que tú ves en el ministerio, en la congregación, en la comunidad, en la sociedad, en mi familia. Y que yo pueda, Señor, como líder, Señor, levantarme cada día a decir, quiero que tu voluntad sea lo primero en mi vida, Señor. Yo no quiero hacer mi voluntad, no quiero mis sueños realizados, ni mis pensamientos, ni mis metas. Quiero tu voluntad en mi vida, Señor, porque sé que es buena, agradable y perfecta. Ayúdame, Dios, a amarte con todo mi corazón, mi mente y mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Es mi deseo, Señor, te lo pido y en tus manos, Señor, yo rindo mi vida para servirte el resto de mi vida, Señor. Cada día quiero honrarte y glorificarte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga y estaré orando por ti y por tu familia para que tú puedas seguir creciendo y mirando lo que Dios quiere que tú mires para honra y gloria de Él. Nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones. Adiós.